Bueno, este es el esquema de dinámica, donde podemos hacernos una idea de conjunto de lo que significa la dinámica, que es la parte de la física que se encarga de los movimientos y de las causas de los movimientos, de básicamente por qué se producen los movimientos y cómo están relacionados los movimientos con esas causas. Podemos establecer en este esquema, pues veis que hay como varios niveles, ¿no? Un primer nivel donde están las leyes, hay otro nivel donde está lo que llamamos dinámica del punto material, el sistema de puntos, ahora lo veremos. Hay otro nivel diferente con unas formas redondeadas, elípticas, donde aparece otra información. Y luego hay otro nivel de elementos de información, de magnitudes relacionadas, y un último nivel donde en estos cuadros de texto aparecen otras líneas de otras partes de la física. Vamos a ver cómo relacionamos todo esto. En primer lugar, vamos a considerar qué es lo que nos dice la primera ley de la dinámica. La primera ley de la dinámica es el principio de inercia, basado en las ideas de Galileo Galilei. Y lo que dice es que un sistema se mantiene en reposo o continúa con movimiento rectilíneo y uniforme si no hay nada que perturbe ese sistema. Si tuviésemos que definir con una palabra o con un verbo qué es lo que nos implica la primera ley de la dinámica, podríamos hablar de no acción. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay nada que actúa? Cuando no actúa nada. Cuando no actúa ninguna fuerza, por ejemplo, querrá decir que el sistema se mantiene o bien con movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, moviéndose en línea recta y con velocidad constante, o permanece en reposo si inicialmente estaba en reposo. Esto nos lleva a hablar de los sistemas de referencia. Sistema de referencia que llamamos inerciales, es decir, todos aquellos que están en velocidad relativa unos con otros, que se mantienen en velocidad constante unos con otros, y sistema de referencia no inerciales, que son aquellos en los que se mueven unos respecto a otros con aceleración y aparecen unas fuerzas que llamamos fuerzas de inercia. Estas fuerzas de inercia solamente aparecen cuando hablamos de sistemas de referencia no inerciales, es decir, sistemas de referencia que hay en los que hay aceleración. La segunda ley de la dinámica nos dice qué es lo que ocurre cuando actúa una fuerza. Esa segunda ley de la dinámica, que es el principio fundamental de la dinámica, establece la relación entre la fuerza y la aceleración. La relación entre la fuerza y la aceleración es una constante que llamamos masa inercial. Si os fijáis en este esquema, no hay ninguna ecuación, ninguna relación matemática, sino solamente magnitudes y expresiones. En este caso, la segunda ley de la dinámica es la archiconocida expresión F es igual a m por a. De aquí se derivan muchas cosas. Por ejemplo, utilizando magnitudes cinemáticas que ya hemos visto, podemos hablar de lo que llamamos la dinámica del punto material, es decir, podemos calcular qué ocurre cuando se aplica una fuerza. En este caso, lo que tendremos que tener en cuenta es que hablamos de unas magnitudes como son la cantidad de movimiento y la energía cinética. Podremos hablar también del momento angular, aunque este año no vamos a hablar de él y lo dejamos aquí pues para el año que viene o para el tema siguiente si es que podemos hablar de él. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad y lo que debemos considerar es cuándo se conserva y cuándo cambia. En qué condiciones se conserva la cantidad de movimiento y en qué condiciones cambia. Igualmente podemos hablar de energía, en este caso de energía cinética, que está relacionada con la velocidad. También podremos hablar de en qué condiciones se conserva y en qué condiciones cambia. En el caso del momento angular, pues exactamente igual. De tal manera que tenemos tres magnitudes, como veis, el momento angular, la energía cinética y la cantidad de movimiento, que nos permiten pensar cuándo se conservan y cuándo cambian. Vamos con la tercera ley de la dinámica, que es interesante puesto que relaciona estos conceptos también. La tercera ley de la dinámica nos dice que las fuerzas no actúan de manera independiente, sino que siempre actúan a pares. Es decir,
que si hay una acción, hay una reacción. Por lo tanto, una palabra, un verbo que podría identificar esto se refiere al término interacción. No hablamos de fuerzas, sino de interacciones. A mí me gusta hablar de la tercera ley de la dinámica en términos de la ley que expresa la no violencia, porque lo que implica la tercera ley de la dinámica es que si yo ejerzo una fuerza sobre un sistema, por ejemplo, doy un golpe en la mesa, ejerzo una fuerza sobre la mesa ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre mí. Esto lo puedo comprobar. Si yo golpeo una mesa fuerte, me hago daño. ¿Por qué? Porque la mesa está ejerciendo una fuerza igual y de sentido contrario sobre mí. Por eso hablo de la ley de la no violencia en este sentido. Si yo no golpeo a la mesa no me va a golpear a mí. Bueno, es una forma de hablar también, ¿verdad? La tercera ley de la dinámica nos lleva a hablar de los sistemas de puntos, porque ahora ya no hablamos de un solo objeto, sino hablamos de sistemas, de varios sistemas formados por varios puntos, por varios objetos que interaccionan unos con otros. Por lo tanto, podemos hablar de sistemas de puntos, de objetos que están formados o bien por puntos, o bien, si esos puntos no pueden estar separados, es lo que llamamos un sólido rígido. Ahora vamos a hablar de esto. En el caso de los sistemas de puntos, podremos hablar del momento angular, porque cuando tenemos un objeto puntual, un punto material no puede girar, pero un sistema formado por varios puntos sí que puede girar, es decir, pueden girar unos puntos respecto a otros. Por lo tanto, podemos hablar de algo que está girando, que sería, en definitiva, hablar del momento angular. Bien, hemos hablado de lo que era un sólido rígido. En este caso, cuando tenemos varios puntos, varios objetos que se mueven unos respecto a otros, puede que esos objetos no sean un punto y sean un objeto de dimensiones. Por ejemplo, un sólido rígido. Un sólido rígido es cualquier objeto que nosotros podamos considerar. Por ejemplo, yo tengo ahora encima de la mesa un teléfono móvil. Pues un teléfono móvil es un sólido rígido. O un bolígrafo es un sólido rígido. Si hago girar ese objeto, puedo establecer una característica que es lo que denomino el momento de inercia, y hay una ecuación fundamental que me permite hablar del momento de inercia. Esto tampoco lo vamos a ver este año. Volvemos de nuevo a la parte central de nuestro esquema. Aquí tenemos tres magnitudes, repito, cantidad de movimiento, se denomina P minúscula y es el producto de la masa por la velocidad. Por lo tanto, P es igual a M por V. La energía cinética, que la conocemos ya, está relacionada con la velocidad. La energía cinética, su expresión es 1/2 de mv al cuadrado. Y el momento angular, que lo dejaremos para después. Relacionando las condiciones en las que se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética, podemos hablar de lo que llamamos colisiones o choques. ¿Qué pasa en las colisiones? ¿Qué pasa cuando un objeto o un sistema choca con otro? Bueno, pues sería una forma de estudiar eso. A partir de la energía cinética y de la variación de energía cinética podemos hablar de una magnitud que es el trabajo. El trabajo se invierte en cambiar la energía cinética, en variar la energía cinética, en que la energía cinética sea mayor o menor, es decir, que aumente la velocidad o disminuya su velocidad. En cualquier caso, se realiza trabajo. Ese trabajo se realiza en un tiempo determinado y por lo tanto hablaremos de otra magnitud que es la potencia. Cuando ese trabajo lo realizan fuerzas conservativas, que ya veremos en qué consisten, además de la energía cinética, podemos hablar de la energía potencial. La suma de las energías cinética y potencial es lo que denominamos energía mecánica. Y también podemos ver en qué condiciones se conserva la energía mecánica. Esto, la energía potencial, hace que podamos hablar de una magnitud que es el potencial, y a partir del potencial hablar de lo que denominamos campo gravitatorio, cuya expresión, la ley de gravitación universal, nos permite establecer qué relación hay entre dos masas, una fuerza de atracción. La idea de campo gravitatorio está relacionada también con la idea de campo electromagnético, de donde toma origen, y está relacionada con el concepto de ondas y de inducción electromagnética, conceptos e ideas que veremos al año que viene. Por otro lado, la energía cinética, la variación de energía cinética,
puede estar relacionada con la fuerza de rozamiento, porque sabemos que hay pérdida de energía cinética, hay disminución de la velocidad como consecuencia de las fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento al final se transforma en calor, y el calor es una parte que estudia la termodinámica. Como vemos entonces, aparece aquí relacionada la dinámica, la termodinámica, las ideas de campo gravitatorio, campo electromagnético, ondas e incluso inducción electromagnética y lo que podríamos llamar la parte de óptica. Bueno, este es un esquema general e iremos viendo poco a poco todas estas características.